Desde Chihuahua, México, me ha llegado una inquietante historia. Pactos demoníacos y rituales prohibidos probablemente tienen que ver con ello. Recomiendo guardar discreción y mantener la calma. Es el caso de un hombre cuyas cualidades, comportamiento y estilo de vida son muy extrañas. La manera en que fuma, la cantidad de alcohol que ingiere, la forma en que come y el tiempo que duerme son realmente aterradores. Se me ha pedido que reserve el nombre de esta persona y el de quien me la ha contado. En este mundo abundan casos como este, pero en realidad no son muy conocidos. Solo hasta que te dedicas a esto es que puedes darte cuenta de todo lo que nos queda por descubrir en nuestras vidas. Alguien como el hombre a quien describiré a continuación podría estar viviendo justo al lado de tu casa. Quizás ya te has dado cuenta de su extraño comportamiento, pero no le has prestado demasiada atención. No obstante, lo que estoy por contarte, quizás a ti y a muchos otros les ayude a comprender más este tipo de sucesos. Yo soy el documentalista y esto es Un hombre inmortal. Mi fuente, a quien a partir de ahora mencionaremos como Leonardo, se encontraba un día de camino a la escuela. No obstante, debía hacer una parada antes, justo en un cibercafé, pues necesitaba unas copias para llevar a sus clases. Cuando Leonardo se acercaba al local, alcanzó a mirar cómo la policía detenía a un hombre. El sospechoso vestía con ropa negra, lentes y era muy delgado. La gente miraba cómo dos policías lo introducían a una patrulla y se lo llevaban. Aquel momento quedó bien grabado en la memoria de Leonardo. Varios días después, Leo volvió al cibercafé. Esta vez encontró de nuevo al tipo que había sido arrestado hacía unos días. Llevaba la misma ropa que aquel entonces, o al menos eso parecía, ya que seguía siendo negra. Entonces a Leonardo le entró curiosidad por saber más de este hombre, así es que se acercó y se sentó a un lado de él. Luego le saludó y le hizo una pregunta. Tú eres la persona que arrestaron los policías, ¿no? Sí, respondió. ¿Y por qué te arrestaron?, dijo Leonardo. Creyeron que yo había estado hackeando unos servidores, pero se equivocaron. No fui yo. Por eso salí el mismo día. Leonardo quedó aún más intrigado. ¿Por qué este hombre iba a parecer sospechoso de hackear servidores? Lo cierto es que no tenía facha de ser un hacker, al menos no uno bueno. Tenía más bien aspecto como de rockero. Su forma de vestir, su peinado, su actitud. Era sin duda una persona especial, pero no era un hacker. A Leonardo se le terminó el tiempo y debía retirarse. Se despidió y el hombre solo levantó su mano para decir adiós sin siquiera voltearlo a ver. Pasó una semana más.
Leonardo asistió a una pool party de parte de un amigo de la escuela. ¿Cuál fue su sorpresa al llegar al evento cuando miró al mismo tipo otra vez? Ahora estaba bebiendo y fumando cerca de más gente. Leonardo se acercó a él y lo saludó. «Hola, ¿te acuerdas de mí?» «Por supuesto, eres el chico del cibercafé», le dijo el sujeto. «Así es, ¿cómo te llamas?» El sujeto sonrió. Dio un trago de cerveza a su botella medio llena, unos cuantos toques al cigarrillo en su mano izquierda y... «Me llamo Valefor», exclamó. «Yo soy Leonardo. ¿Qué edad tienes?» 32, dijo Valefor. Después de haber estado charlando un rato, ambos hicieron amistad. Sin embargo, a pesar de que parecía una persona agradable, a Leonardo no terminaba de inquietarle algo en este sujeto. Con el tiempo, se continuaron viendo. Eran amigos y seguido se veían en reuniones con otros amigos que tenían en común. Y fue así que Leonardo descubrió lo que realmente le inquietaba tanto de Valefor. Verán, un día, estando en un campamento, todos estaban comiendo y bebiendo. Había carne asada, quesos, embutidos, etc. Era prácticamente un festín al aire libre con cerveza y buen ambiente. Todos comían y disfrutaban de la fiesta, excepto una persona, Valefor, quien solamente sostenía en una mano la botella de cerveza medio llena y en la otra un cigarro. Todo el mundo lo invitaba a comer. «Vamos, amigo, agarra un plato, toma un sándwich de queso y jamón, acércate a comer». Pero él continuamente se negó a hacerlo. Él solamente se dedicaba a beber y fumar, mientras veía cómo los demás se divertían. Y aunque conversar con él siempre era muy ameno, a veces también resultaba un poco confuso. Su manera de hablar era siempre llena de sabiduría. No pareciera una persona de 32 años, sino alguien mucho mayor. Sino alguien más grande. Pero era admirable cómo si le hacías una pregunta de casi cualquier tema, él lo conocía, como si en realidad hubiese estado allí. Pero más sorprendente que eso era oírlo hablar de cosas o detalles históricos que pocos o nadie conocía. Aquel día de campamento, todos se quedarían a pasar la noche. Leonardo había mantenido un ojo bien puesto todo el día sobre él y me asegura que nunca lo vio comer bocado alguno. Así es que antes de irse a dormir fue en busca de Valefor, y cuando lo encontró, este estaba sentado en una roca junto a un riachuelo, mirándose el rostro en el agua. Leonardo se acercó y cuando éste se percató de su presencia, inmediatamente comenzó a agitar el agua y se paró apresuradamente. Se despidió de Leonardo y se fue a dormir a su casa de campaña. Al día siguiente, todos estaban listos para el desayuno. El padre de uno de los que estaban allí llegó con una camioneta y algunas cosas, entre ellas pescado. Así es que el festín continuaba y encendieron fogatas para comenzar a asar la comida. Una vez más, Leonardo y ahora otros compañeros notaron que Valefor no comía nada y que, como siempre, en su mano derecha sostenía una botella de cerveza medio llena y en la izquierda un cigarro. Aquello era un misterio.
Tenía un día completo sin comer y prácticamente había bebido solamente cerveza. Los compañeros se acercaron a él y le hicieron la pregunta: «Amigo, no te hemos visto comer. ¿Te sientes bien? ¿Por qué no comes?». Lo que Vallefort les contestó los dejó muy confundidos. «No, yo no como. La cerveza y el cigarro son mi comida, así como el alimento de los dioses». El campamento duró 3 días. Durante todo ese tiempo nunca lo vieron comer un solo bocado, solo cerveza y cigarro. Más increíble aún, después de platicarlo con varias personas, llegaron a la conclusión de que tampoco dormía. Había pasado esas noches solo en su carpa pegado a una laptop, escribiendo en código, programando sabe qué cosa. A la fecha de hoy, 19 de septiembre del año 2018, nadie lo ha visto comer ni tomar agua, ni dormir. Más inquietante aún, nunca han logrado ver su reflejo sobre el agua. Han pasado más de 7 años desde que Leonardo le conoció y aún hoy, Vallefort mantiene el mismo aspecto de siempre y en su identificación aún se puede leer su edad: 32 años. Yo soy el documentalista y esto fue Un hombre inmortal.